Bien, el capítulo 8 está relacionado entonces con el tema de la ejecución. Y pues obviamente ya planificamos, ya establecimos lo necesario para el sistema de seguridad en el trabajo, ahora tenemos que integrar en los procesos del negocio. Y es por eso que el primer capítulo de la norma tiene que ver con planificación y control operacional. Y bueno, como lo han notado en algunos requisitos de la norma, cuando son amplios o cuando la norma necesita dejar claro los alcances, se empieza con un tema de generalidades, ¿no? Entonces aquí nos explica la norma qué significa este tema de planificación y control operacional. Y nos dice que la organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de seguridad sobre el trabajo. Esto ya lo explicamos, ¿verdad? En el capítulo 4. Esos procesos necesarios, la norma los ha ido estableciendo cuando nos dice que se necesita establecer procesos de evaluación y consulta, procesos para identificar los peligros, procesos para evaluar los riesgos. Ahí la norma nos está estableciendo los procesos necesarios. La norma aquí nos dice, bueno, los tienes que determinar, ¿no? Ahora los tienes que planificar, los tienes que implementar, los tienes que echar a andar, controlar y luego tienes que mantenerlos, tienes que hacer que sigan funcionando y ese mantenimiento también implica su mejora. Entonces, bueno, pues nos hace la referencia de dónde sale eso, ¿verdad? Y para implementar las acciones determinadas, recordemos que en el capítulo 6 se determinan las acciones para abordar riesgos y oportunidades, ¿no? Y nos dice, bueno, pues ya que tienes toda esa información, vas a utilizarla para establecer criterios para los procesos, ¿no? O sea, cómo vas a aplicar esos acciones específicas, esos procesos en los procesos del negocio, ¿no? La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios, ¿no? O sea, ya establecí los criterios para los procesos, ahora cómo voy a implementar, ¿no? Ese control de proceso y que vayan de alguna manera asegurándose que se cumplen los criterios. Esto implica la capacitación, el despliegue, el asegurar que es adecuado para el tipo de proceso, ¿no? Eso tiene que ver con ello. El mantenimiento y la conservación de la información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado. Esto es, si yo quiero evidenciar que un proceso está bajo control, pues debo de tomar registros, debo de tomar datos y esos datos de alguna manera van a ser mi evidencia. Esa es información documentada, ¿no? En la medida necesaria para poder confiar que se están llevando según lo planificado. Y también esos controles los tendré que documentar en los documentos, en los procedimientos específicos, tanto relacionados con la seguridad sobre el trabajo y los que están alineados a los procesos del negocio. Eso es bien importante, ¿no? Como todo viene de un análisis de acciones o con una determinación de acciones como parte de un análisis de riesgos, las acciones tendrían que también considerar la adaptación del trabajo a los trabajadores, esto con el fin pues de mitigar, reducir, quitar o sustituir los riesgos identificados, ¿no? Y la norma nos dice que en lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización debe coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de seguridad en trabajo con las otras organizaciones. Si yo estoy subcontratando, ¿no?, a un tercero para alguna actividad, pues tengo que trabajar con la organización que subcontraté para que estos controles también ellos estén capacitados, ellos también los apliquen, ellos también según sea el caso, ¿no? Entonces, bueno, creo que el tema de la generalidad nos dice claramente los alcances, ¿no?, de lo que debemos de determinar en el control operacional. Ese control operacional pues tendría que lograr una cosa bien específica, es eh, eliminar los peligros y reducir los riesgos, ¿no? Y ese es el punto 812. Si estamos hablando de planificación y control operacional y identificamos los peligros y evaluamos los riesgos, determinamos las acciones para abordar esos riesgos, ahora pues tenemos que asegurar que esas acciones se llevan a cabo y entonces se logra eliminar peligros y reducir riesgos de la SCT. Entonces, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la SCT, utilizando la siguiente jerarquía de los controles. Lo primero que tenemos que buscar en todos los casos es eliminar el peligro. Pues eso es, creo que obvio, buscar siempre la posibilidad de, en primera instancia, eliminar el peligro. Si no es posible eliminarlo, sustituirlo con procesos, operaciones, materiales, eh, o equipos menos peligrosos, ¿verdad? Ya que no lo pude quitar, bueno, cuando menos voy a disminuir ese peligro, sustituirlo con alguna condición de ingeniería, ¿no? Yo lo comentaba con ustedes. Aquí
pareciera que parte del renacimiento importante en términos de trabajo de una carrera que es bien importante, que son los ingenieros industriales, para poder evaluar el trabajo y hacerlo lo más seguro posible. Utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo. Los controles de ingeniería tendrían que ver con algunos botones de pánico, de alarma, algunos paros de emergencia, algunos controles láser que pudieran, en el caso de que una persona estuviera incurriendo en una condición insegura, pues bueno, que separara el equipo o que no permitiera que alguien se pudiera acercar mucho más de lo que debiera en una actividad, ¿no? Entonces esto tiene que ver con controles de ingeniería, el hacer el trabajo de otra manera, controles administrativos, incluyendo la formación, el tema de controles administrativos, el tema de hacer actividades, digamos, acompañado, o que para que se haga esta actividad tiene que estar el jefe o tiene que estar el responsable, o sea, cosas así, ¿verdad? Y obviamente el tema de competencia fue importantísima, ¿no? Y bueno, pues en todos los casos, ya que planificamos los riesgos y que determinamos algunas acciones, el que se utilicen los equipos de protección personal que se han determinado dentro de la planificación del sistema de seguridad segura en el trabajo. ¿No? Aquí hay una nota bien importante también que es adecuada y aparte es pertinente hacer, y se refiere al tema legal relacionado con los países, ¿no? En muchos países los requisitos legales y estos requisitos incluyen el requisito de que los equipos de protección personal se proporcionen sin costo para los trabajadores. Es igual que lo que veíamos en formación. Hay algunas organizaciones que les cobran el equipo de seguridad, y entendamos que eso pues a veces es necesario porque hay gente que se contrata, le entregan el equipo de seguridad, botas, uniformes y todo, y el otro día ya no va. Entonces pues es una pérdida para la organización. La organización tiene que ser prudente y tiene que pensar cómo va a hacer para que los trabajadores de alguna manera consideren el no irse con el uniforme. Algunas prácticas que he visto yo es que se los cobran la primera vez y después de que cumplen el tiempo de prueba, ya la empresa asume ese costo, ¿no? Pero bueno, cada país tendrá que asumir y tendrá que cumplir el tema legal y tendrá que cumplir también el tema del asegurar que usan los equipos con la mejor condición para ambos, ¿no? Ganar, ganar. La seguridad de salud en el trabajo tiene un componente importantísimo y es aquello que eh, cambia en la organización. Entonces, el tema de control de cambios es un tema importantísimo. Y entendamos que, bueno, hay cosas que la organización, por el propio actuar y por las necesidades propias internas, tendrá que estar considerando la necesidad de integrar nuevos procesos, de cambiar procesos, de quitar procesos, de ampliar procesos. Y pues siempre debe considerarse, ¿verdad?, que el hacer eso genera riesgos. Entonces, la gestión del cambio es un tema necesario en cualquier sistema de gestión. La norma lo establece como un requisito y dice que la organización debe considerar el control de cambios, ya sea cuando haya cambios que son solo temporales o permanentes, y esto debe de incluir varios aspectos. Pues, primero que nada, los nuevos productos, servicios y procesos, o los cambios de productos, servicios y procesos existentes, y considerar en ello las ubicaciones de los lugares de trabajo y sus alrededores, ¿no? Esto es, si estamos hablando de un multisitio, pues habrá que considerar esos cambios en los sitios en donde pudiera aplicar la organización del trabajo, ¿no? En caso de nuevos productos, cómo vamos a hacer las cosas ahora, si son necesarias condiciones especiales de trabajo, si los equipos también se van a modificar, si entran nuevos equipos, qué riesgos van a tener, y la fuerza de trabajo que va a generar este cambio de productos o servicios. Si es nueva, pues vamos a capacitarla. Si es la misma, a ver el tema de cansancio, el tema de cargas. O sea, todo esto es un tema fundamental para el tema de control de cambios. En un punto B, la norma también dice que gestionemos el cambio y consideremos los cambios cuando hay cambios en el tema legal. Ese es un tema externo, pero la organización tiene que estar monitoreando si hay cambios legales y hacer lo prudente internamente, ¿no? Hacer todo lo necesario para hacer el cumplimiento legal de ese cambio que se dio a nivel de la autoridad. Cambios en el conocimiento, la información sobre los peligros y riesgos para el SCT. Ya decíamos que estos cambios que se pueden dar por un producto o servicio pueden generar la necesidad de que la gente tenga conocimientos o que tenga adquirir o deba adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Si estamos hablando de un producto nuevo que trae un material que es riesgoso en su manejo y en su utilización, la gente que está o que va a estar relacionada con ese nuevo producto y con ese nuevo material tendrá que tener esos conocimientos actualizados, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de conocimiento y tecnología que esté de alguna manera relacionado con cambios en productos y servicios, ¿no?
así como cambian materiales, pues también puede cambiar tecnología, y esa tecnología también tendría que considerarse la planificación de enseñarle a la gente cómo esa tecnología, qué riesgos hay y cuáles son los controles que tendrían que aplicarse, ¿no? En términos de cambios, la organización debe revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso según sea necesario, ¿no? Y pues lo que decía, los cambios generalmente resultan en riesgos y oportunidades. Aquí termina la parte de planificación y control operacional. Me parece que considera de manera clara todo lo que debemos de hacer. Y bueno, después pasamos a un siguiente punto que también tiene que ver con control operacional. Y bueno, ya decíamos que una parte interesada son los proveedores. Y entonces, pues bueno, todo lo que tiene que ver con la parte de suministros, con compras, habrá que considerar o tener que ciertas consideraciones que en la norma se vuelven requisitos para la gestión de estos temas, ¿no? Entonces aquí esencialmente estamos hablando de los contratistas, del personal contratado externamente, ¿no? Y bueno, pues aquí la norma nos da los requisitos que debemos de considerar. La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para controlar la compra de productos y servicios. Recordemos que los productos que utilizamos para la fabricación generan riesgos, pueden provocar deterioros, lesiones en las personas. Y puede haber servicios, ya decíamos, contratistas que también pueden impactar nuestros resultados de SCT, ¿no? Entonces aquí hace un apartado en los contratistas, ¿no? Y aquí pues dice claramente, la organización debe coordinar sus procesos de compras con sus contratistas, y aquí lo que debemos hacer es identificar los peligros que tienen que ver con la relación con ese contratista, evaluarlos y controlar esos riesgos para el SCT, que surgan de esas actividades de los contratistas, ¿no? Y las actividades y operaciones de la organización que impactan en los trabajadores de los contratistas. No solamente lo que los contratistas tienen que hacer para resguardar o para asegurar la seguridad sobre el trabajo, sino también lo que nosotros debemos hacer con ellos para que ellos no sean dañados, para que ellos no tengan alguna lesión o para que ellos no tengan algún problema de salud por estar trabajando en la organización. Dentro de las generalidades también la norma nos hace ver que la organización debe implementar y mantener estos procesos. Perdón, aquí se está repitiendo. La organización debe asegurarse de que las funciones y los procesos contratados externamente estén controlados. Ya lo decíamos, ¿no? El tema de la corresponsabilidad. Control ejercido sobre proveedores y asegurarnos que esas organizaciones terceras están comprometidas con la política, con los objetivos, que establecer los controles necesarios para poder capacitarlos, establecer también o identificar lo relacionado con el registro legal que pudiera estar incurriendo el propio contratado externamente, ¿no? Entonces, el tipo y el grado de control aplicado a estas funciones deben definirse dentro del sistema de seguridad en el trabajo. Esto es, si estamos teniendo contratistas dentro del sistema de seguridad en el trabajo, tiene que estar planificado claramente cómo vamos a controlar los riesgos, cómo identificamos los riesgos que aplican para ellos, ¿no? Entonces, aquí hay una nota importante. La coordinación con proveedores externos puede ayudar a una organización a abordar cualquier impacto que la contratación externa tenga sobre su desempeño en la seguridad en el trabajo. Digamos, en términos muy laxos, así muy planos, la gente que está en la organización al final tendrá que ser tratada igual que como tratamos a nuestros trabajadores. Tendrá que ser comprometida igual que lo hacemos con nuestros trabajadores, y tendremos que hacer todo lo necesario para que los controles que se tengan que aplicar en sus actividades o en las actividades que hacen con nosotros, ¿verdad?, sean efectivos, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es algo que es obvio, ¿verdad? Si estamos hablando de seguridad en el trabajo, no podemos hacer un paréntesis o separar las actividades que hacemos nosotros y no cuidar la que hacen los contratistas. Nosotros los ponemos en riesgo a ellos, ellos nos ponen en riesgo a nosotros, entonces tiene que haber una total colaboración. En la parte de operación, pues también podemos tener cosas que se salgan de control, y también tenemos que asegurar que estamos listos para responder, estamos preparados para responder ante las emergencias que pudieran darse en el caso de que haya un incidente o un accidente específico relacionado con la salud y seguridad en el trabajo. En el punto 8.2, que ya está fuera de lo que es control operacional, pero que tiene que ver con operación, la norma nos habla de lo que es preparación y respuesta ante emergencias. Y aquí nos dice que tiene que haber procesos necesarios para esto, ¿no? Estos procesos igual tienen que establecer cuáles son las entradas, las salidas, ¿no? Cómo vamos a hacer la determinación de estas entradas y salidas para poder establecer en qué caso son emergencias, en qué caso de qué tamaño son las emergencias, ¿no? Y establecer esta respuesta planificada a situaciones de emergencia,
la prestación de primeros auxilios, la provisión de formación para la respuesta planificada, quién hace qué cosas, las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta planificada para estar listo siempre en caso de que haya la emergencia, la evaluación del desempeño cuando sea necesario, la revisión de la respuesta planificada incluso después de las pruebas y en particular después de que ocurran las situaciones de emergencia. Bien, dentro de estas consideraciones, pues obviamente el tema de comunicación es fundamental y bueno, la organización debe establecer la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores. Esta información deberá incluir sus deberes y responsabilidades ante la emergencia, los roles en los comités, relacionados con el tema de la emergencia según sea el caso, lo que tiene que hacer cada quien, cómo lo debe de hacer, qué se debe hacer con los invitados, la gente que no es de la organización y cómo tratarlos para que de alguna manera en el caso de la emergencia no haya una afectación hacia ellos. Obviamente esta comunicación incluye a los contratistas, ya decíamos que a los visitantes, cómo nos comunicamos externamente con los servicios de respuesta ante emergencias, protección civil, bomberos, ambulancias, autoridades gubernamentales y cómo se ha apropiado para la comunidad local. Si la emergencia impacta a la comunidad, a la sociedad, a las pequeñas comunidades o a las colonias que pudieran estar alrededor de la empresa, pues también tenemos que considerar la forma en que vamos a comunicar la emergencia a ellos y cómo los vamos a integrar, ¿no? Aquí por eso en el siguiente punto hace énfasis en el tema de las partes interesadas pertinentes y asegurarse de que se involucren según sea apropiado en el desarrollo de la respuesta planificada. En el caso de las empresas que están en lo que son parques industriales, es importante considerar a los vecinos, considerar las empresas aledañas para integrarlos en los programas de respuesta ante emergencias, ¿verdad? E incluso los simulacros también es conveniente hacerlo con ellos. ¿Por qué? Porque pues muchas emergencias pudieran estar generándoles perjuicios a ellos y ellos también pudieran generarnos perjuicios a nosotros. Entonces tenemos que considerar a las partes externas interesadas a todas aquellas e integrarlas en nuestros simulacros y en todos los que tiene que ver con respuesta ante emergencias. Entonces la organización debe mantener y conservar, como en muchos casos, la información documentada sobre los procesos y sobre los planes de respuesta ante situaciones de emergencia potenciales. Hasta aquí el punto 8. Nos vemos en el siguiente. Hola, esta es una prueba del micrófono que estamos utilizando. 1, 2, 3, 1, 2, 3.